Buenas tardes, mi nombre es Nobelis Almonte y en la tarde de hoy estaré hablando sobre lo que es el equilibrio químico. Pero antes debemos saber lo que es un equilibrio y es estar en un estado de balance. Es decir, cuando dos procesos opuestos tienen la misma velocidad, esto viene siendo lo que es un proceso dinámico. El equilibrio puede ser dinámico y estático. El equilibrio químico es la concentración de cada sustancia que intervienen tanto los reactivos y los productos para llegar a lo que es la misma velocidad, y esto se convierte en lo que es un equilibrio químico. Una de las importancias del equilibrio es que las concentraciones de los reactivos y los productos no cambien con el tiempo. Y para que se establezca el equilibrio, ni los reactivos ni los productos pueden salirse del sistema y del proceso en que está. En las siguientes imágenes podemos observar un equilibrio químico, donde se puede ver el producto y los reactivos tanto en A como en B, y van trabajando a lo que es la misma velocidad. En esta imagen nos dice que cuando se llega al equilibrio, se ha detenido lo que es el proceso. Y esto viene siendo lo que es el equilibrio químico, donde se dan los dos procesos simultáneamente a la misma velocidad. En esta imagen nos dice o nos muestra que la concentración y el tiempo van de la mano con lo que es el equilibrio, para poder así formar lo que son los reactivos y los productos a una misma velocidad. También nos dice en la siguiente imagen que las reacciones directas y las inversas. Dice, el equilibrio químico, la velocidad de la reacción directa es igual a lo que es la velocidad de la reacción inversa. La constante de equilibrio, como podemos observar, se identifica por Kc y nos dice que una reacción de los reactivos se convierten en productos y estos se transforman en un reactivo en el mismo recipiente donde se está realizando la reacción, sin importar qué tan complicada sea la reacción, ya puede ser directa o inversa, o de una manera natural al equilibrio. Y por último nos dice que la composición de una mezcla en equilibrio no cambia con el tiempo, si la temperatura se mantiene constante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Gilaura Pérez Martínez. Yo les estaré hablando sobre la constante de equilibrio. ¿Qué es la constante de equilibrio? Es el valor del cociente de reacción de equilibrio químico. Sus símbolos son K, Kc, Kp y Kx, donde K y Kc son lo que representan la constante de equilibrio. Cuando vemos el subíndice, que es C, es el que nos indica la concentración, donde se expresa molar, es decir, mole de soluto entre 1 de solución. Bien, tipo de constante de equilibrio. Existen varios tipos de constantes, por lo cual solamente voy a definir 3. Primero, constante de equilibrio Kc en función de la concentración. Cuando nos encontramos con el equilibrio químico, se expresa en forma general, que es esta que está aquí. Esta constante de equilibrio en función con la concentración también es una constante de la temperatura. Tenemos el segundo, que es constante de equilibrio Kp en relación con Kc o constante de equilibrio. Kp significa presión parcial de los reactivos y productos químicos. Bien, se relacionan ambas porque se intervienen en los gases más sencillos para medir presiones parciales junto con las concentraciones. Bien, tenemos la constante de equilibrio Kx en función de las fracciones molares de las especies gaseosas, donde XA, XB, XC y XD son fracciones molares de las especies de A, B, C y D, elevado a los respectivos coeficientes estequiométricos, que son la minúscula. Bien, debemos también de saber algo, que la presión parcial, que se identifica por Kp, depende de la temperatura y es
unidimensional. Bien, ¿cómo expresar la constante? Para expresar la constante se debe de tener la relación entre la concentración molares de reactivos y productos. Bien, ¿cómo calcular la constante? Para calcular la constante es necesario tener la ecuación, debe de estar balanceada para así proceder a lo siguiente. Bien, si conocemos las concentraciones molares de cada una de las especies de reacción, podemos encontrar el valor usando lo siguiente. Decimos constante de equilibrio es igual a concentración molar. Los cochetes significan concentración molar C por concentración molar D entre concentración molar A por concentración molar B, donde C y D son las concentraciones de los productos en el equilibrio y A y B son los reactivos de los productos en el equilibrio, y la minúscula son los coeficientes de la ecuación balanceada. Bien, les voy a enseñar un ejemplo que dice aquí. Ve, aquí dice calcular la constante de equilibrio. Primero debemos balancear. Yo tomé a nitrógeno con hidrógeno y amoníaco. Primero balanceé, luego expresé la constante del equilibrio. Luego de expresar la constante, tuve que reemplazarlo con lo que tengo aquí, con el hidrógeno y el amoníaco. Después de hacer toda la operación, hice una reacción matemática. Hice una reacción matemática y ahí obtuve mi resultado. Bien, espero que le haya gustado, que tengan una feliz tarde. Bendiciones. Equilibrios heterogéneos. Equilibrios heterogéneos. Muchos equilibrios implican sustancias que están en la misma fase, usualmente gas o líquido. Estos equilibrios se conocen como equilibrios homogéneos. Sin embargo, en algunos casos, las sustancias en equilibrio se encuentran en fases distintas, lo que da lugar a equilibrios heterogéneos. Como un ejemplo de lo último, considere el equilibrio que ocurre cuando el cloruro de plomo 2 sólido se disuelve en agua para formar disolución saturada. Este sistema consiste en un equilibrio con dos especies acuosas. Si se desea describir el equilibrio de la constante, para este proceso surge un problema no encontrado previamente. ¿Cómo expresar la concentración de un sólido? Bueno, aunque es posible expresar la concentración de un sólido en términos de moles por unidad de volumen, no es necesario hacerlo para describir expresiones de constantes de equilibrio, siempre que un sólido puro esté implicado en un equilibrio heterogéneo, con su concentración no se incluye en la expresión de la constante de equilibrio. El hecho de que los sólidos y líquidos se excluyan de las expresiones de la constante equilibrio se explica de dos formas. Primero, la concentración de un sólido o líquido puro tiene un valor constante y en caso de que se duplique la masa de un sólido, su volumen también se duplica. Y así su concentración se relaciona con la razón de masa a volumen. Permanece igual como las expresiones de las constantes y del equilibrio solo incluyen términos para reactivos y productos cuyas concentraciones pueden cambiar durante una reacción química. En cuanto a esto, se omiten las concentraciones de los sólidos y líquidos puros.
Cuando se llega a la omisión también puede. Buen día, buenas tardes a todos los estudiantes. Mi nombre es Franklin Del Orbe y yo voy a explicar lo que es el equilibrio químico. Antes ya yo he escrito una fórmula aquí en el cuaderno, la cual quisiera explicar en primer lugar. Bien. Como pueden notar aquí en el cuaderno que tengo, yo tengo que A más B y esa flechita que ustedes ven ahí, podríamos decir que es igual a C más D. Si voy a poner más, ok. ¿Qué significa esa flechita? Bueno, eso significa que esta ecuación es irreversible. ¿Cómo así? Que este producto va a dar siempre C y D, pero C y D no pueden dar B y A. Para hacer que la ecuación sea reversible, tendríamos que poner una flechita que indique que la misma reacción para C y D es la que va a dar como resultado B y A, o A y B. O sea, la suma de A y B va a dar como resultado a C y D, como también la suma de C y D va a dar como resultado A y B. Pero si tú te fijas, aquí nosotros tenemos lo que es una A mayúscula y una A minúscula, una B mayúscula y una B minúscula. ¿Qué significa eso? Bueno, la B y la A minúscula son los coeficientes que utilizamos en nuestra ecuación, nuestra ecuación química. Entonces, bien, como te puedes fijar aquí, yo aquí tengo lo que es una A mayúscula y una A minúscula, una B mayúscula y una B minúscula. ¿Qué significa cada letra minúscula? Esos son los coeficientes que le van a esos son los coeficientes estequiométricos que le dan forma a la ecuación. Bien, supongamos que esto ya es una ecuación. Todo esto es una ecuación. Entonces podríamos decir que la constante de equilibrio, así que se escribe la constante de equilibrio, o se puede escribir con una K de kilómetro aquí, pero en el libro que yo tengo se escribe así. Bien, la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración molar de cada reactivo. Por ejemplo, esos corchetes significan la concentración molar o la molaridad de cada reactivo elevado a su propio coeficiente. Por ejemplo, C va a ser elevado a C, D elevado a D, A elevado a A y B elevado a B. Esas concentraciones van a ser divididas. C, la concentración de C, concentración molar de C, va a ser multiplicada por la de D y dividida entre la concentración molar de A por la concentración molar de B. Queriendo decir que el resultado de la constante de equilibrio va a ser siempre un número. Bien, dicho ya esto, entonces pasaremos a explicar unos ejercicios. Ya yo lo tengo escrito para no hacer el video tan largo. Y bien, como dice aquí, constante de equilibrio, expresar la constante de equilibrio. Aquí tenemos el óxido de mercurio, que lo separamos y se convirtió en mercurio en gas y oxígeno. Bien, aquí decimos entonces que la concentración, la constante de equilibrio
es igual a la concentración molar del mercurio elevado a su coeficiente, que es el 2, por la concentración molar del oxígeno, que con su coeficiente, que es el 1, dividido entre la concentración molar del óxido de mercurio elevado a su coeficiente, que es el 2. O sea, es una ecuación totalmente balanceada. Habrá casos donde tendremos que balancear la ecuación. Por ejemplo, aquí debajo, aquí tenemos hidrógeno y yodo. Y bien, vamos a formar esto. Entonces, yo lo haré así para que ustedes vean. Luego yo voltearé la cámara. Decimos que la concentración, la constante, de equilibrio va a ser igual a la concentración molar primero del producto HI, o sea, hidrógeno y yoduro, elevado a su coeficiente 2, entre los reactivos. La concentración molar de hidrógeno a su coeficiente, que es 1, y la concentración molar de diyodo. O de yoduro. Esa es otra ecuación que ya está totalmente balanceada. Habrá casos, como le dije, que tendremos que balancear la ecuación. En eso tendré que hacer un ejercicio con la ecuación desbalanceada para ver qué podemos hacer si la ecuación no está balanceada, o si en vez de decirnos por ejemplo que está en esta forma, los reactivos nos dicen que está a 3 mol. Bien. Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Patricia Jaques y les voy a estar hablando acerca de lo que es el principio de Le Chatelier, que dice que si un sistema en equilibrio se perturba por un cambio en la concentración, presión o temperatura, el sistema desplazará su posición de equilibrio de tal forma que contrarreste el efecto de la perturbación. El principio de Le Chatelier nos habla acerca de la concentración y sus cambios, la presión y la temperatura. Pero antes debemos de saber o recalcar el significado de cada una de estas. Por su parte, la concentración de una solución es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución, o a veces de disolvente, donde el soluto es la sustancia que se disuelve, el solvente es la sustancia que disuelve al soluto y la disolución es el resultado de la mezcla homogénea entre las dos anteriores. Se define como presión al cociente entre la componente normal de la fuerza sobre una superficie y el área de dicha superficie. Mientras que la temperatura es una medida que se utiliza para hacer referencia a la cantidad de calor que irradia un objeto o un ambiente. Según el principio de Le Chatelier, en la concentración, al agregar o eliminar un reactivo o producto, si una sustancia se agrega a un sistema en equilibrio, el sistema reacciona para consumir parte de la sustancia. Si una sustancia se elimina de un sistema, este reacciona para producir
más cantidad de dicha sustancia. Como podemos ver en la imagen, la sustancia agregada ha sido eliminada y la sustancia eliminada se le ha agregado más cantidad. Le Chatelier en este principio acerca del equilibrio químico nos dice en cuanto a la presión que ésta cambia por el cambio que existe en el volumen. A temperatura constante, la reducción del volumen de una mezcla en equilibrio gaseoso causa que el sistema se desplace a la dirección que reduce el número de moles del gas. En cuanto a la temperatura, Le Chatelier nos dice que si se aumenta la temperatura de un sistema en equilibrio, el sistema reacciona como si se hubiera agregado un reactivo a una reacción endotérmica o un producto a una reacción exotérmica. Es decir, que el equilibrio se traslada hacia la dirección que consume el exceso del reactivo, a saber, el calor. Como podemos ver en la imagen, el aumento de temperatura ocurre un desplazamiento hacia la absorción del calor y en la disminución de la temperatura, el desplazamiento ocurre hacia el desprendimiento del calor.